Este vídeo es para teoísmo brillante y bueno, quiero comentar pues una cosilla muy interesante. Bueno, muy interesante. No, bueno, esto es una charla de Fernando Vallejo, un famoso ateo colombiano, ¿no? Célebre, no sé yo muy bien por qué. Que bueno, ¿no? Empezaba con una charla no sé dónde, que decía... Empezaba diciendo, Dios no existe, muchachos, ¿no? Y aquí en el segundo párrafo dice una cosa interesante que dice, Dios es un cuento del clérigo desvergonzado inventado para sus fines abusando de la credulidad, maldita sea, del rebaño, de curas católicos, pastores protestantes, papas ortodoxos, bla 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 bla. Bien, no me he leído el artículo ni voy a tratar concretamente el artículo, ¿no? Pero aquí se ve que, bueno, pues si no es el pensamiento en sí concreto, ¿no? Pues Fernando Vallejo recoge un poco, pues, bueno, el pensamiento de la religión es creación de los sacerdotes, ¿no? Es decir, la religión ha sido creada por los sacerdotes, son una, digámoslo así, bueno, teoría o hipótesis, ¿no? Que se lanza no sé muy bien en qué tiempo, esto podría decirlo también monoteísmo pagano, ¿no? Pero tal vez incluso sea posiblemente pensamiento surgido en el socialismo. Y bueno, ¿no? Pues que en fin, ¿no? Que oye, que Dios es un invento de los sacerdotes, ¿no? Pues bueno, pues para enriquecerse cosas por ese estilo. La gente que hay imágenes, incluso que una imagen muy interesante en Facebook que sale a veces, ¿no? Que es la imagen de V de Vendetta, que yo no entiendo muy bien qué pinta ahí, que dice, la iglesia inventó el infierno para vendernos el paraíso, es decir, es esa, ¿no? Es esa especie de tesis, ¿no? De que no, de que la religión es inventada por una serie de individuos, pues para sacar provecho, ¿no? De la misma. Mantener esta tesis, a mi modo de ver, es desconocer por completo, pues, desconocer o ignorar, pues no sé si llamarlo la antropología, ¿no? O bueno, ¿no? O los orígenes del fenómeno religioso. Por ejemplo, los dioses, ¿no? O las explicaciones míticas concretamente, las primeras menciones de dioses y otros en cuanto a las explicaciones míticas no salen normalmente, no te dan, digámoslo así, la moraleja de tienes que obedecer a este dios por esto. No, por ejemplo, la creación del mundo. Pues la creación del mundo, es decir, está explicando qué se explica, pues cómo se crean las montañas, cómo se crean los ríos, cómo se crean los árboles, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ¿no? Esas son las primeras explicaciones, no se empieza explicando cómo se crea el ser humano ni nada por ese estilo, ¿no? Luego, claro, luego ya el ser humano se crea y el ser humano, bueno, pues está a un servicio, ¿no? Lo que sea. Pero, claro, este fenómeno, ¿no? Por ejemplo, en las cuestiones mitológicas, pues se da alrededor de todo el mundo. ¿Qué tenemos que suponer? Que por alguna extraña razón un grupo de humanos de todas las partes del mundo han establecido una serie de, bueno, un sistema de creencias que puede llegar a ser muy complejo, que puede tener muchas cosas, en el cual han reflejado mucha parte de su cultura, mucha parte de sus costumbres, de sus sociedades, han inventado un montón de historias, en fin, ¿no? Con unos patrones muy similares, ¿no? Pues la historia mitológica lo que suelen explicar es el origen de algo. Bueno, ¿no? En fin, tenemos que suponer, ¿no? Que esto ha surgido por la invención de unos cuantos hombrecillos, ¿verdad? En lugar de ser, pues, un fenómeno. Un fenómeno que, bueno, no sé, sabría yo decirlo si, bueno, sociológico, antropológico, las definiciones se me escapan. No, es decir, las explicaciones mitológicas de las cuales pueden surgir los dioses o las distintas voluntades, de las cuales después se pueden dar origen a las religiones, etcétera, etcétera, pues esas explicaciones tienen su sentido. Porque, bueno, los seres humanos, esto es un poco psicológico, ¿no? Es decir, los seres humanos, digámoslo así, cosas que nos parecen o que nos puedan parecer demasiado sofisticadas, ¿no? Para que por cuestiones azarosas se produzcan, ¿verdad? Pues, bueno, al desconocer los antiguos seres humanos, los métodos naturales, los mecanismos ¿no? de la naturaleza, universales, como queramos llamarlo, pues evidentemente les dan una explicación, les da una explicación, pues trasladando pues las características, sus propias características, las características de su propia psique, en este caso la intencionalidad. Trasladan la intencionalidad suya a la, bueno, y le dan a la montaña, ¿no? O al río, uy, qué cosa más sofisticada, qué cosa más extraña, ¿no? Pues bueno, pues esto se produce por la intención de alguien. No sé si me estoy explicando bien, no sé tampoco explicarme demasiado mejor. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Sopla el viento.
Claro, no es decir, bueno, ¿qué es eso? Claro, con qué lo relaciona el Homo sapiens antiguo? Pues lo relaciona con lo que conoce. No, es decir, lo que él conoce es que, por ejemplo, cuando él se sopla o cuando él recibe el aliento de alguien, pues siente más o menos siente algo similar a cuando sopla el viento, ¿no? El Homo sapiens antiguo se sopla las manos y siente pues una corriente de aire similar a la del viento. Por lo tanto, eso lo traslada, eso lo extrapola, ¿no? Esa es la explicación que le da el viento. Pero claro, el Homo sapiens sopla poquito. Y el viento que genera es poquito. Y el viento que se genera es mucho. Por lo tanto, tiene que ser alguien mucho más grande, mucho mayor. Y bueno, y a partir de ahí pues se le dan las explicaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Que si es un dios, que si es un tipo muy grande, muy poderoso, muy tal, que si sopla mucho es porque se cabrea, siempre sopla poco porque, por lo que sea. Y así constantemente pues con todo, ¿no? Eso básicamente pues una explicación más antropológica y no la explicación esta absurda. Si nos referimos, por ejemplo, al caso de los sacerdotes, ¿no? Aquí, ¿a qué está refiriéndose concretamente que si es un invento de los curas católicos? No, vamos a ver, señor Vallejo, antes de que existieran los curas católicos, es decir, para que existan los curas católicos, propiamente dicho, tiene que existir la Iglesia Católica. Pues antes de que existiera la Iglesia Católica ya existían las corrientes cristianas. Antes de que existieran las corrientes cristianas, aunque usted no lo crea, existía Jesucristo o Jesús, o sus intérpretes. Y antes de eso existía un judaísmo que es del cual se apoya Jesús y se apoyan, bueno, unos textos más que otros. O si no el judaísmo, el platonismo puramente, o la mezcla, o lo que sea. Y antes de eso existía tal cual, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, eso tiene un origen. La Iglesia Católica no se inventó el infierno. Si acaso tomaron una interpretación o la reinterpretaron, pero de algo que ya estaba ahí, como mucho. Yo no sé cuál es el concreto, el concepto en sí del infierno, que bueno, que al fin y al cabo el concepto de una especie de inframundo u otra vida donde lo pasas canutas, es decir, lo pasas jodidamente fatal, eso existe en muchas religiones. De hecho, en la religión, bueno, aparte de los tártaros y demás, los griegos que no eran especialmente valerosos o especialmente geniales, ¿no? Tenían una otra vida bastante triste, bastante gris, bastante penosa, bueno. Eso es un ejemplo, ¿no? Los que no, los héroes y demás iban al Elíseo. En fin. Es decir, decir que son los sacerdotes los que crean la religión para aprovecharse es como decir que son los astrónomos los que se inventan los objetos astronómicos para tener trabajo. Una gilipollez. Y este hombre lo que mantiene aquí, en este párrafito, es una gilipollez. ¿Que pudiera haber sacerdotes que se aprovechan de la religión a conciencia o inconscientemente? Por supuesto que sí, pero una cosa es eso y otra cosa es que ellos la creen. Y eso pues no se mantiene. Es una genialidad, entre comillas, de Fernando Vallejo que, bueno, pues como otras tantas que tiene. Gracias, cuídense, hasta otra charla.